Bienvenidos otra vez, especialmente si acaba de llegar, que la paz de Cristo sean con todos ustedes. Amén. Si has tenido un ser querido, un pariente, un familiar de su familia morir, ¿te acuerdas de las últimas palabras de esa persona? Tu padre, tu madre, abuelo, abuela. Quizás sí, quizás no. Yo admito que no recuerdo las últimas palabras ni de mis padres ni de mis abuelos. Y no creo que ninguna persona de mi familia las haya anotado. Sin embargo, cuando muere una persona famosa, muchas veces hay una persona ahí presente para grabar sus últimas palabras. Puede ser que las últimas palabras de una persona como yo, o como mis padres o mis abuelos, no parezcan tan importantes a la gente. Pero a veces la sociedad quiere saber qué dijo esta persona famosa a la hora de su muerte. Quizás tuvo algo interesante que decir después de haber impactado tanto al mundo. Entonces, si vas a la internet, si buscas en la internet, puedes encontrar famosas últimas palabras de muchas personas famosas. Por ejemplo, el famoso revolucionario mexicano Pancho Villa aparentemente no sabía qué decir, porque momentos antes de su muerte le dijo esto a un periodista: escribe que dije algo profundo. No sabía qué decir. El famoso filósofo alemán Karl Marx digo esto: las últimas palabras son para los tontos que no han dicho suficiente. O sea, no iba a decir nada. Por eso, probablemente Karl Marx habría tildado a Jesucristo de tonto, porque Jesús sí habló. Su muerte fue prolongada. Duró 6 horas. Y habló 7 veces durante su muerte, ¿no? Y esas palabras son grabadas en los 4 evangelios. Entonces, tenemos que preguntar ¿por qué? ¿Por qué Jesús habló 7 veces? Karl Marx vio ninguna razón de hablar, porque ya había dicho todo. Pensó que ya había dicho todo, pero Jesús sí habló. Pero las palabras de Jesús fueron un testimonio a sus seguidores, inclusive a nosotros, también a las personas que lo estaban crucificando, para que supieran por qué estaba siendo crucificado. ¿Y cuál sería el resultado para ellos y para todas las personas? Ninguna muerte en la historia del mundo es más importante que la de Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Muy bien, esto es cierto. Y sus 7 palabras nos dicen por qué. Entonces, durante las próximas 7 semanas meditaremos esas 7 palabras, las famosas últimas palabras de Jesús. La primera palabra se encuentra en Lucas 23. Dice: también llevaban con él a otros 2, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó ahí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Hermanos, sabemos que es una víctima, ¿verdad? No, la víctima es, voy a definirlo, una víctima es una persona que no tiene control sobre la situación en la que se encuentra. Está sujeto completamente a las acciones malvadas de otra persona o de un grupo de personas. Entonces, según esa definición, Jesús parece ser una víctima, ¿no? Ha sido arrestado, acusado, enjuiciado, condenado, azotado y crucificado por las autoridades judías y romanas.
parece ser una víctima. Parece que no tiene ningún control sobre su situación. Pero ¿será cierto esto? Vamos a hacer ahora otra cosa con la aplicación que acabo de presentarles. Voy a mostrarles algunos versículos del Antiguo Testamento y voy a enseñarles cómo pueden usar una Biblia en la aplicación para que comparemos, para que veamos si hay una correspondencia entre estos pasajes. Entonces, si usted descargó la aplicación, puede sacarlo de nuevo. Y aquí abajo hay 5 botones. La segunda, a la mano izquierda, dice conectar. Si hace clic en ese botón, conectar, le lleva a esta página y verá algunas cosas. Tarjeta de conexión, domingos, grupos, involucrarse, petición de oración y sobre nosotros. Si llegan a esa página, quisiera que hicieran clic en domingos. Aparece una página que dice Biblia, notas del sermón, servicios y dirección. Si hace clic en Biblia, va a ver la foto de una Biblia y abajo dice leer Biblia. Haciendo clic en ese botón le lleva a una Biblia en línea. Puede escoger, quisiera que hiciera esto, abajo o arriba a la mano izquierda, escoja Lucas. Tendrá que desplazar hacia abajo para encontrar Lucas. Entonces puede escoger el capítulo. Va a escoger el capítulo 23. Y aquí aparece Lucas 23. Para encontrar el versículo 32, tendrán que desplazar hacia abajo hasta que llegue al versículo 32. Entonces vamos a usar versículos 32 al 38 y comparar los versículos que pondré en la pantalla con este relato de Lucas, para ver si Jesús fue una víctima sin control sobre la situación. El primer versículo se encuentra en Isaías 53:12. Dice que fue contado entre los transgresores. ¿Ven una correspondencia entre esto y la historia que Lucas nos cuenta? ¿De qué manera fue Jesús contado entre los transgresores? ¿Con quiénes fue crucificado? Con 2 transgresores, con 2 criminales. Se dice esto en el versículo 33, 32 y 33. También llevaban con él a otros 2, ambos criminales, para ser ejecutados. Entonces lo que dice Isaías corresponde a lo que dice Lucas. El próximo versículo, Isaías 53:7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Claro que Jesús habló durante su tiempo en la cruz, pero no objetó. Lo que Isaías dice que esta persona irá a su muerte sin quejarse, sin objetar. ¿Vemos en este relato a Jesús quejarse? Cuando lo están clavando a la cruz, dice, no lo hagan, soy inocente, esto no es justo. No objeta. Entonces sí, este versículo corresponde a lo que dice Lucas. Salmo 22:18 dice, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. ¿Qué correspondencia vemos en la historia que nos cuenta Lucas? Muy bien, en el versículo 34, mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Por último, Salmo 22:7-8. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. ¿Se ve algo semejante en el relato de Lucas? Sí. ¿Quiénes se burlan de Jesús? Los líderes y los soldados que lo crucifican. ¿Okay?
Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que Jesús está siguiendo un guión que fue escrito hacía cientos de años. Está cumpliendo profecías que fueron escritas entre 700 y 1000 años antes de ese viernes particular, cuando Él murió. Esto nos dice que fue la voluntad del Padre que Él fuera víctima. Y esa voluntad del Padre se remonta a la antigüedad, a la creación del mundo, porque en Apocalipsis 13 se describe a Jesús como el Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Que Jesús muriera así fuera la voluntad del Padre. Jesús se hizo la víctima porque el Padre quería que fuera la víctima y porque Él quería ser la víctima. ¿Okay? Sí, tuvo control sobre la situación, pero fue su elección propia ser la víctima. Pues, ¿por qué entonces Jesús se hace la víctima de esta injusticia? Lo vemos la razón en sus palabras. Esta es la palabra de hoy, la primera palabra de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él se hace a sí mismo la víctima para que las personas que han cometido injusticias contra Él puedan ser perdonados. Para que puedan ser perdonados por Dios. ¿Te puedes imaginar una injusticia mayor que crucificar a Dios? No. Pero ¿qué pasa? Lo crucifican, pero Jesús ora por su perdón, al mismo tiempo en que Él está muriendo para ganar el perdón de ellos. Eso es exactamente lo que ellos estaban haciendo, crucificando a Dios, pero Jesús pide que sean perdonados. Él está otra vez cumpliendo profecía, porque Isaías 53:12 dice, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Él intercede por estas personas que lo están clavando a la cruz, diciendo, Padre, haz que ellos lleguen a confesar sus pecados, a conocerme a mí como Salvador y reciban el perdón por el cual estoy muriendo en este momento. Pero creo que esto hace surgir otra pregunta. ¿Cómo habrían podido crucificar a Dios? ¿Cómo fue posible? Pues Jesús es verdadero Dios, pero cuando vino a este mundo, nació como ¿qué? Como ser humano y dejó atrás toda su gloria y majestad divinas, vivió como un hombre ordinario. Entonces al verlo uno decía, bueno, él es un hombre, ¿verdad? ¿Hubo evidencia de que era hijo de Dios? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sus palabras, sus obras, sus milagros, pero estas personas se habían negado a creerlo. Okay, estaban crucificándolo por ignorancia, no sabían qué hacían, pero esto no los hizo inocentes delante de Dios. Pecar por ignorancia, si uno peca por ignorancia o a sabiendas, uno es culpable ante Dios, pero aún así Dios te ama. Él quiere para ellos, Él no quiere que ellos vayan al infierno por toda la eternidad. Y eso incluye a ti y a mí también, porque nosotros somos tan culpables como ellos. Nuestros pecados también crucificaron a Jesús, no solamente los pecados de ellos. Jesús, ¿qué hace? Hace todo lo opuesto de lo que los líderes piensan que Él hará. Se burlan de Él, lo retan y dicen, ¿por qué no te bajas de la cruz? Y puedes vengarte de nosotros, mostrarnos que tú eres que tú eres el Hijo de Dios y poderoso. Creen que no va a hacer eso, pero se lo dicen. Pero esta es la manera en que los seres humanos pensamos, ¿no? Cuando una persona comete una injusticia contra nosotros, ¿qué queremos hacer? Vengarnos, ¿verdad? Ellos creen que Él tendrá ese mismo deseo, pero Jesús es diferente. Él nos salva no bajándose de la cruz. Él está ahí no para vengarse de ellos ni de nosotros, sino para sufrir venganza. Sufrir la venganza de su Padre, la venganza que nuestros pecados merecen. Entonces, al quedarse ahí, al no bajarse, al no vengarse, Él sufre la venganza que merecemos y así nos salva. Y cuando nosotros confiamos en Él, todo cambia. Él se hizo la víctima,
¿verdad? Y nosotros fuimos víctimas del pecado. Pero cuando creemos en Jesús, Él nos hace otra cosa, nos convierte de víctimas en vencedores. Leamos Romanos 8, 33 a 34 y 37. Pablo dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó. Y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya no somos víctimas del pecado, ¿verdad? Nuestro pecado no nos puede condenar. El diablo no nos puede acusar. La muerte no nos puede separar de Dios para siempre, sino que nos llevará ahora a su presencia. Ya no somos víctimas, somos vencedores. Aparentemente, las últimas palabras de Leonardo da Vinci, esto es interesante, no sabía esto, sus últimas palabras fueron estas: he ofendido a Dios y a la humanidad porque mi obra no ha alcanzado el nivel que debería. Nosotros podemos decir lo mismo, mis obras no han alcanzado la santidad y la perfección que Dios exige. Todos nosotros podemos decir eso, pero no tenemos que morir en la desesperación. Podemos morir con confianza, sabiendo que la insuficiencia de nuestras obras y nuestros pecados son cubiertos por la sangre de Cristo. Ya que Él se hizo la víctima, nosotros somos vencedores, vencedores eternos. Pero a veces en la vida no nos sentimos muy vencedores. A veces sentimos vencidos. ¿Okay? ¿Te has sentido vencido esta semana? Hay muchas cosas que amenazan con vencernos, inclusive los pecados de otras personas, ¿verdad? A veces somos víctimas de los pecados de otras personas. No nos tratan, no nos aman como a sí mismos, como Dios manda. Con sus acciones, con sus palabras, nos hieren. Y la reacción natural de nuestra naturaleza humana es pensar que podemos ganar la victoria sobre el pecado de esa persona contra mí, ¿haciendo qué? Tomando venganza. Creemos que esa es la solución, que nos gana la victoria. Guardando rencor, vengándonos, parece ser la solución a nosotros, pero ¿saben lo que hace? Realmente nos mantiene víctimas, nos pone en una prisión. Pues dejamos que las acciones pasadas de esa persona controlen nuestra vida, que controlen nuestras emociones y nuestras actitudes y nuestras acciones. Entonces estamos atrapados en una prisión. Y esto puede llevarnos a hacer la misma cosa. ¿Ya? Esto nos puede llevar al odio, al resentimiento, al rencor y a la venganza. Porque la acción pasada de esa persona está en nuestro corazón y no sale. Estamos atrapados en esa prisión. Somos víctimas todos los días de lo que esa persona hizo a nosotros. Pero ¿cuál es la manera en que Dios quiere que ganemos la victoria? Sobre el pecado de otra persona, sobre una injusticia que otro ha cometido contra nosotros. La naturaleza humana dice, véngate. Pero Dios dice otra cosa. Quiero leerles una historia. La historia de una señora que se llama Victoria Ruvolo, tenía 44 años, y un joven, Ryan Cushing, que tenía 19. Estoy citando un artículo que leí. Dice así, el señor Cushing, 19 años, y sus amigos robaron un pavo congelado de 9 kilos y lo arrojaron de su vehículo a toda velocidad contra el parabrisas del automóvil conducido por Victoria Ruvolo. El resultado, la víctima se sometió a una cirugía durante 6 horas mientras se colocaban placas de metal y otras piezas en un esfuerzo por reconstruir su rostro. El fiscal en el caso de Ruvolo afirmó que para crímenes como este, las víctimas a menudo sienten que ningún castigo es lo suficientemente severo. De hecho, la muerte ni siquiera los satisface, él afirmó. Y obviamente tiene mucha experiencia, ¿no? ¿Cómo reaccionó Victoria ante lo que le había sucedido?
Ella estaba principalmente preocupada por salvar la vida de su agresor de 19 años. Ella no buscó venganza de ninguna manera. Ella buscó información sobre el joven y cómo fue criado, insistiendo en que se le ofreciera un acuerdo de culpabilidad. Podría declararse culpable de agresión en segundo grado, ser enviado a la cárcel del condado durante 6 meses y ser puesto en libertad condicional por 1 año. Podría haber sido enviado a prisión durante 25 años, regresando a la sociedad de mediana edad sin habilidades ni perspectivas laborales. Según el editor Evanson, el que escribió esto es solo la mitad de la historia. El resto, lo que sucedió el día en que todo esto se desarrolló en la corte, es la parte verdaderamente notable. El joven caminó con cuidado y con cautela hasta donde estaba sentada su víctima en la sala del tribunal. Con lágrimas y en un susurro se disculpó. Siento mucho lo que te hice. Él y Victoria se abrazaron, ambos llorando. Ella le acarició la cabeza, le dio una palmada en la espalda y lo consoló. Diría que Victoria hizo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Ella le perdonó personalmente a su agresor, a la persona que pecó contra ella y que algunos podrían decir casi arruinó su vida. Tú y yo hemos sido perdonados completamente y gratuitamente por todas las cosas terribles que nosotros hemos hecho contra nuestro Padre Celestial y contra los demás, ¿no? Somos victoriosos. Y ahora nosotros podemos ganar la victoria sobre los pecados de otros que ellos cometen contra nosotros, liberándolos personalmente de su culpa. Eso es básicamente lo que quiere decir literalmente la palabra griega para perdonar, es liberar, dejar ir esas cosas, dejar ir nuestra ira contra la persona, dejar ir la culpa de esa persona. Pablo dice en Efesios 4, a cristianos, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los ha perdonado en Cristo. ¿Cómo Dios nos ha perdonado? Sin condiciones, libremente. Entonces eso es como Él quiere que perdonemos a los demás. El perdón gana la victoria real sobre la injusticia que se ha cometido contra nosotros. Cuando queremos hacer esto, hay varias cosas que podemos recordar. Quiero ponerlos en la pantalla ahora. Entonces, cuando alguien comete una injusticia contra ti y quieres perdonar, recuerda esto. Primero, Jesús comprende lo que es ser víctima. Él entiende por lo que estás pasando y te dará la fuerza para perdonar como Él te ha perdonado. Porque la fuerza no se encuentra en ti. Si tratas de hacer esto por tu propio poder, difícilmente podrás lograrlo. O sea, solamente por el poder de Él, por el Espíritu que está en nosotros, que nos recuerda cuánto Él ha hecho por nosotros y cuánto nos ha perdonado, podremos perdonar como Él a una persona que nos ha ofendido. Próximo, cuando alguien peca contra ti, peca contra la ley de Dios y no contra la tuya. Así que si te vengas, haces algo que solo Dios tiene derecho a hacer. Dios lo dice en la Biblia. Deja la venganza para mí. Tú perdona. Si esa persona no se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús, entonces recibirá lo que merece, ¿verdad? Pero eso no te toca a ti. Me ayuda a mí recordar eso. Decir que esa persona realmente pecó contra Dios. Y solo de manera secundaria contra mí. Porque es la ley de Dios. Yo no soy Dios. Así que no voy a tomar venganza. Tercero, Jesús sufrió y murió por el pecado que la persona cometió contra ti. Ya sufrió por la persona. ¿Harás ahora que la persona sufra por un pecado que Dios ha perdonado? Eso me ayuda también a hacer. Si Jesús ya sufrió por el pecado de esta persona contra la ley de Dios, porque yo no puedo perdonar a la persona. Porque tengo que hacerle sufrir más por lo que hizo. Próximo. Hay una diferencia entre tu perdón personal y el perdón de Dios. Perdonar personalmente a alguien no significa que no debas señalarle su pecado.
como creyente, querrás que la persona sepa que ha pecado contra Dios, que lo confiese y reciba el perdón total y gratuito de Dios a través de la fe en Jesús, ¿verdad? Porque la meta nuestra es sanar la relación, pero también queremos que esa persona se dé cuenta de su pecado y del daño que hace a su relación con Dios, se arrepienta y confíe en Jesús. Son dos cosas diferentes, mi perdón personal y el perdón de Dios. Quiero que la persona reciba mi perdón, pero también quiero que reciba el perdón de Dios. Entonces, como dice Jesús en Mateo 18, algo que estudiamos creo que la semana pasada en nuestro estudio bíblico, que se llama Hazme un pacificador. Jesús dice, entonces si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él a solas para hacerle ver su falta. Entonces, perdonarle personalmente no excluye eso. También necesita saber que ha pecado para que pueda gozar del perdón de Dios también. Próximo. Dios creó nuestro cerebro para recordar, no para olvidar. Será imposible olvidar por completo las injusticias que la gente ha cometido contra nosotros, pero por el poder del Espíritu Santo podemos mirar esas injusticias por la cruz de Cristo todos los días y liberar a las personas de nuestra ira, así como la muerte de Cristo las liberó de la ira de Dios para siempre. Cuando Dios nos mira por la cruz de Cristo. La cruz de Cristo siempre está entre Él y nosotros. Y cuando nos mira, ¿qué ve? No ve nada de pecado. La cruz de Cristo hizo que su ira se desvaneciera para siempre. Entonces, cuando nosotros miramos a la persona que nos ofendió por la cruz de Cristo, Dios nos puede ayudar a ver a la persona de la misma manera. Es decir, si la cruz resolvió la ira de Dios contra esa persona, entonces puede resolver mi ira. Puedo liberar mi ira contra esa persona y perdonarla. Finalmente, yo creo que todos sabemos esto como un principio, pero no siempre lo practicamos. La venganza solo crea más ira, resentimiento, odio y venganza. En cambio, nuestro perdón muestra a la gente cómo es el Señor. Así como su perdón nos cambió a nosotros, también puede cambiarlos a ellos también. O sea, cuando ellos tienen el ejemplo de cómo Dios perdona, que es tan diferente de lo que practican las personas del mundo, entonces puede ver ese perdón, puede ver un ejemplo de eso. Y nuestra esperanza es que abrace ese perdón también de Dios y Dios lo cambie. Creo que vimos en la historia de Victoria un cambio en el joven que hizo esa cosa tan necia y casi le mató. Vemos un cambio. El perdón de ella lo cambió, pues el perdón de Dios, cuando uno cree en Él, nos cambia para siempre, desde adentro, para que seamos personas que perdonen. Cuando murió Martín Lutero, sus amigos encontraron un papel sobre su escritorio que contenía las últimas palabras que él había escrito. Estas palabras. Dijo, somos mendigos, esto es cierto. Un mendigo es una persona necesitada. Nosotros necesitamos cada día, tú y yo, el perdón de Dios. Y lo tenemos por la fe en Cristo, sin duda. Cada día tú y yo necesitamos el perdón de otras personas porque ofendemos a otras personas y anhelamos ese perdón, ¿verdad? Para restaurar la relación. Y hay otras personas que quieren nuestro perdón también, que han pecado contra nosotros y necesitan nuestro perdón. Perdonando a los que lo crucificaban al hacer eso, entonces Jesús nos recordó por qué fue a la cruz. Y nos recuerda qué es lo que Él hace a las personas que pecan contra nosotros. Tal como la gracia de Dios nos da a nosotros lo que necesitamos y no lo que merecemos. Nos da el perdón y no el infierno. Así también nosotros podemos darles a las personas que nos ofenden, que cometen injusticias, que pecan contra nosotros, podemos darles no lo que merecen, sino lo que necesitan. ¿Y qué necesitan? El perdón. Que Dios nos ayude, nos fortalezca para que hagamos esto en nuestras vidas. Amén.
Todos pueden ponerse de pie para confesar el credo apostólico. ¿Conmigo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. ¿Se pueden sentar? Para dar una ofrenda, usted puede usar la aplicación de Divine Savior Church, si la ha bajado. En la portada hay una, si desplaza hacia abajo, hay algo que le permite dar una ofrenda o no. O puede el botón, los botones de aquí abajo, hay un botón que dice dar y ahí te lleva a la página donde puede dar una ofrenda si quiere. ¿Okay? O también puede donar, si no tiene la aplicación, puede mandar un texto a 77977 DSC Doral Español y podrá dar de esa manera. Les doy unos momentos para hacer eso si Dios le mueve a hacerlo. De pie, por favor. Oremos todos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Vamos a mantenernos de pie para la última canción. Cámbiame, Señor, con tu gran poder. Hazme como tú, tuya quiero ser. Tú el alfarero, yo el barro soy. Solo a tu imagen quiero siempre ser. Cámbiame, Señor,
Se pueden sentar. Muchas gracias a nuestro equipo de música. Y a las otras personas que nos sirvieron, al equipo de producción, a nuestro ujier y nuestra anfitriona que también nos sirvieron. Entonces, muy agradecidos estamos por todo su servicio. Esperamos que ustedes puedan volver para el próximo domingo. Pues creo que no tenemos que decir esto, porque básicamente no estamos registrados. Si quiere registrarse puede, pero venga. Nos encanta su presencia, quisiéramos que viniera a estar con nosotros, adorar y animarnos unos a otros. Si usted está participando en el programa de lectura de la Biblia, a través de la Biblia, no se olvide que mañana empezamos de nuevo con una nueva lectura. Si se ha atrasado un poco, no se preocupe. Puede usar sábado y domingo para ponerse al día. Pero aún si entra esta semana atrasado, no se preocupe y no tire la toalla, no deje de hacer sus lecturas, porque va a seguir recibiendo provecho cada vez que lea la palabra de Dios. El próximo domingo hay una reunión importante y quisiéramos que todos asistieran a ella. Será una reunión muy emocionante porque se tratará del templo nuevo y centro de ministerio que queremos construir aquí. Entonces, si Dios quiere, dentro de varios meses, este auditorio será demolido para que podamos construir otro. O sea, todo va avanzando en este proyecto. Dios está abriendo las puertas y si Él sigue abriendo las puertas, es posible que nosotros estemos adorando aquí en un año. Queremos que todos vengan a esta reunión, será después del servicio en español. Se dará en español, habrá dibujos arquitectónicos para que puedan ver cómo es esto por fuera, por dentro, un informe sobre el progreso, el presupuesto, los planes. Usted puede hacer preguntas, pero es un evento en que todos nos podemos regocijar porque hemos esperado mucho tiempo por esto y parece que está cerca, parece que el Señor está haciéndolo una realidad. Entonces, espero que puedan quedarse el próximo domingo después del servicio. Y no he hablado con la diaconisa sobre esto, pero yo creo que trataremos de proveer de cuidado de niños también, para que si usted tiene hijos, puedan quedarse y sus hijos pueden estar en otra parte, quizás en el parque jugando. Trataremos de hacer esto también. Pero busquen un aviso esta semana. Después de este servicio, hoy comienza de nuevo nuestro programa de Fe 5, Faith 5. Este es un programa que dura 4 semanas, es para familias, para padres e hijos, porque les enseña a desarrollar un ambiente espiritual bíblico en su hogar. Unos pasos pequeños, o sencillos, mejor dicho, que usted puede tomar cada día para tener una mejor conexión con sus hijos y una mejor conexión con el Señor. Entonces, completamente gratuito este curso, empieza después de este servicio. Si usted no se registró, está bien, puede asistir. O sea, queremos que la gente asista porque será de mucho beneficio para su familia. Dura 4 semanas. Se dará en el futuro también. Pensamos dar este curso cada rato para que todas las familias puedan aprovechar. Pero hoy es una oportunidad. Después del servicio empieza. También hay oportunidades de servir. Estamos buscando anfitriones en línea porque muchas personas todavía asisten en línea. No todos vienen acá. Y equipo de ujieres, gracias a Juan Carrasquero por ayudarnos hoy con esa obra, pero necesitamos más. Equipo de bienvenida, Clara les saludó. Ahí está. Ella les saludó cuando entraron y eso es lo que hace el equipo de bienvenida y algunas otras cosas. También operador de cámara, Juan Andrés Carrasquero fue el camarógrafo de hoy y cualquier persona puede hacer eso también. No creo que haya visitantes, entonces no voy a decir esto, pero tenemos unas personas importantes aquí con nosotros hoy.
Dos personas que muchos de nosotros conocemos bien y los hemos conocido por muchos años y los consideramos hermanos muy queridos en el Señor. Y tristemente ellos se van a mudar y ya no van a estar con nosotros. Pero queremos despedirnos de ellos hoy y desearles todas las bendiciones de Dios. Eduardo, Patricia, ¿podrían venir acá, por favor? Por favor. No estoy enfermo, pero me voy a poner la mascarilla. Pero, por favor, hacia la congregación para que... muchos de nosotros los conocemos, desde que yo estoy aquí, los he conocido. Y ha sido un verdadero placer conocer a ustedes, el poder compartir la palabra de Dios con ustedes, ver el crecimiento en la fe que el Señor les ha dado y haber gozado de sus actos de servicio. Agradecemos mucho todo lo que han hecho por el Señor y por nosotros en esta congregación y los vamos a extrañar muchísimo. Su fe, su entusiasmo, su risa y todo. Y aquí hay un pequeño detalle para ustedes como expresión de nuestro amor, amistad como cristianos. ¿Pueden decirle a la gente a dónde se van a mudar? Sun City, Hilton's Head, en South Carolina. South Carolina. Yeah. O sea, ¿van a tener una habitación para visitantes? Sí, señor. Si alguien que va ahí. Bueno, sí, nosotros también queremos agradecer a Betty, al pastor Steve, y obviamente pues esta ha sido nuestra familia de alma, de fe, y nos también sentimos pues el tiempo que nos vamos, lo que vamos a extrañar, y sobre todo, bueno, lo más importante es lo que hemos aprendido durante todo este tiempo viniendo a esta iglesia, que ha sido el poder mantenernos siempre en contacto con la palabra de Dios para que viva dentro de cada cosa que hagamos y mantenernos conectados, porque no solamente venir el domingo, sino siempre estar escuchándola. Así que eso es lo que llevamos, además de todos los sermones que hemos escuchado al pastor Steve, sus enseñanzas, y a Betty también con todo ese amor, con toda esa entrega que siempre nos da incondicional, y que nos llevamos en nuestro corazón, muy agradecidos, y a todos también por el tiempo que hemos compartido y por todas las cosas lindas que nos han regalado. Damos gracias al Señor por ustedes y les deseamos lo mejor, todas sus bendiciones espirituales y materiales. Gracias, y nos estaremos viendo porque tampoco nos vamos tan lejos, estamos cerca. Sí, que vuelvan a visitarnos también. Gracias. ¿Ok? No, gracias a ustedes. Y por favor, hay refrigerios afuera, si ustedes se pueden quedar por un rato. No tienen que comer si no quieren, pero hay refrigerios y pueden despedirse de ellos. Y muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Amén. Cámbiame, Señor, con tu gran